semanal de producción. Esto es importante porque nosotros en el área de planeamiento calculamos unas metas mensuales, después calculamos unas metas semanales para aquellas actividades críticas, aquellas actividades que tienen mayor incidencia en el proyecto, y esa meta semanal debe coincidir igual o mayor a la meta la meta del plan semanal tiene que ser igual o mayor a la meta que planeamiento establece, a la meta semanal que establece el planeamiento. Eso nos ha garantizado ir controlando y ir detectando los desvíos, las brechas, cuando no se incumplían las metas semanales, e ir analizando con mayor detalle dónde está la falencia, dónde estaban las pérdidas que se estaban produciendo. Pero el análisis de cumplimiento, que lo conocen, sirve para mirar las causas del incumplimiento, para tomar acciones correctivas y para no volver a cometer los mismos errores durante la construcción del proyecto. Ahora, toda esta metodología, ¿cómo se aplicó en el proyecto Metro de Lima? Primeramente, todo proyecto hay que dividirlo en frentes de trabajo o sectores. Nosotros, el envergadura del proyecto, hemos tenido diferentes frentes de trabajo. Por ejemplo, tenemos un frente de trabajo que es interferencias. Interferencias era prácticamente un proyecto dentro de otro proyecto. En interferencias nos hemos gastado alrededor de $110 millones. Entonces era un frente muy grande donde tenía su propio sistema de control de proyecto. Había el viaducto, que lo acaban de ver en el video, los puentes, eran puentes especiales, puentes segmentales, esa tecnología no se había empleado acá, las estaciones de pasajeros, que son obras de edificaciones, el patio de maniobras, que es la zona de estacionamiento de trenes, otro frente de trabajo de vía férrea, electromecánica y plantas prefabricadas. Teníamos dos grandes frentes de trabajo. Cada frente de trabajo tenía sectores. Por ejemplo, en interferencias teníamos diversos sectores. Por operador teníamos interferencias con Luz del Sur, con Cálida, con Sedapal, con Movistar, etcétera, etcétera. En el viaducto teníamos 10 tramos. Pueden ver ahí un ejemplo que he mostrado cómo hemos sectorizado los tramos del viaducto. Lo nombramos con las letras del abecedario, desde el tramo M hasta el tramo V, son 10 tramos alrededor del viaducto, que básicamente vienen sectorizados por las estaciones. Entre estación y estación, un tramo. En el viaducto hemos tenido 10 tramos o 10 sectores. En los puentes hemos tenido 2 sectores, hemos tenido 2 puentes. En las estaciones, 10 estaciones, 10 sectores. En el patio de maniobra, 3, vía férrea 2, electromecánica, 8 sistemas electromecánicos, como alimentación eléctrica, señalización, catenaria, control de pasajeros, etc. Plantas prefabricados, 4 sectores. En total, he citado los más importantes, 39 sectores. Cada sector tenía su equipo de gente y los 39 sectores hacían la rutina de programación, planeamiento y programación. Les voy a contar cómo llevamos el viaducto, les voy a hablar sobre el frente del viaducto, que es la frente más importante que hemos tenido, buscando que hemos podido aplicar esta herramienta que es el frente de actividades y el UPACET. Primeramente tenemos que entender cómo se construye el viaducto, ¿no? Las secciones, se coloca la zapata, el solado, zapata, columna, cabezal, vigas prefabricadas, que son de color rojo, diafragma y losas prefabricadas, losas vaciadas in situ, parapetos y canaleros. Una vez que entendemos la secuencia constructiva, bueno, esta secuencia constructiva se repite 450 veces, porque son 450 columnas. Entonces, ahí es fácil, pero es laborioso hacer el plan estudiado, ¿no? Pero se presta para poder planificar la obra de manera lineal y poder poner diferentes frentes de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros partimos del planeamiento de la obra, ¿no? El planeamiento de la obra, les conté que utilizamos el tiempo camino, es una obra, es un planeamiento lineal. Acá tenemos los meses, la duración, en esta columna, y en esta columna es las actividades. Todas estas líneas son las actividades que tenemos. Por ejemplo, estos son los sectores, el tramo V, el tramo U,
Las estaciones están aquí. Y estos son, por ejemplo, excavaciones, zapatas, columnas, de las estructuras del viaducto. Acá están los puentes. Es decir, todo el planeamiento del proyecto estaba plasmado acá, planeamiento macro. Entonces, nosotros como un ejercicio es, agarramos un sector, por ejemplo, el sector está acá marcado, analizamos en el planeamiento cuál es la meta interna, eran 120 días, y con esos 120 días hicimos la programación, ¿no? Entonces, para hacer la programación, tuvimos algunas consideraciones importantes. Una consideración es hicimos un taller de lecciones aprendidas del tramo 1 con el tramo 2. Esto nos ayudó bastante. Ya habíamos construido el tramo 1, estábamos haciendo el planeamiento del tramo 2. Hicimos un taller con todos los involucrados, todas las áreas electromecánicas, civil, vía férrea, etc. Hicimos un taller de lecciones aprendidas. Ese taller de lecciones aprendidas nos sirvió para hacer el planeamiento, para hacer la programación o la secuencia de actividades del proyecto. Se tiene que tener en cuenta la secuencia constructiva, cantidad de trabajo, la modulación y sectorización es importante. Chequeamos restricciones a nivel macro, como por ejemplo liberación de interferencias. Había que dar un tiempo para que las interferencias avancen y nosotros empecemos a construir el viaducto. Si no, los íbamos a alcanzar a la gente de interferencias. Había que hacer una gestión de expropiaciones. Teníamos otro equipo de trabajo haciendo el seguimiento de las expropiaciones. Lógicamente, los predios en la zona de expropiaciones fue lo último que programamos o lo último que ingresamos a trabajar. Y otra restricción era la ingeniería definida, ¿no? Entonces la ingeniería, el UKG de la ingeniería se tenía que adecuar a cómo, o sea, los entregables de la ingeniería se tenían que adecuar a cómo nosotros íbamos a iniciar la obra. En ingeniería también teníamos un UKG de ingeniería con entregables, reuniones de coordinación de ingeniería entre civil, electromecánica, especialistas, etc. Y la logística. Es una foto de una interferencia que estábamos retirando. Este es el ejemplo del tren de actividades que hicimos solamente para un sector. Tenemos 10 sectores, son 10 trenes de actividades. Entonces, hay un ejemplo del tren de actividades, muchas actividades. Esto nos sirvió para dimensionar nuestras cuadrillas, optimizar nuestras cuadrillas, dimensionar nuestros recursos, optimizar nuestros equipos, analizar cuántos juegos enfocados voy a tener, cuántas rotaciones, etcétera, etcétera. Cuándo tiene que ingresar el personal, hacer la curva del personal, etcétera. Y cuando hicimos el tren de actividades, bueno, nos salió 110 días. El planeamiento decía 120, acá nos salió 110, entonces teníamos una holgura ahí. Siempre trabajamos con holguras